Estado no puede imponerle a toda la sociedad la visión que de una determinada idea de la moral tenga una parte de la sociedad. Yo, en lo adelante, sigo siendo parte de la convención, que fue lo que hizo el tribunal, pero me desvinculo de la competencia de la Corte. No lo puedes hacer. No se trata de más penas, no se trata de criminalizar cualquier actuación de las personas. Se trata de tener una legislación que se aplique. El país está atento a lo que está pasando en el Congreso Nacional y en particular en la Cámara de Diputados con el tema de la Comisión Especial y la discusión de un código penal que tiene muy serios objeciones y que el presidente de la República ya ha dicho que debe buscar la manera de consensuarse. Hemos invitado a Cristóbal Rodríguez Gómez, un abogado constitucionalista, amigo, que es además articulista en el periódico Diario Libre y que comúnmente ha cuestionado las cuestiones relacionadas con estos códigos y pretensiones que tienen serio cuestionamiento porque están vinculados con elementos legales y constitucionales propiamente, otros relacionados con la transparencia, otros relacionados con derechos nos interesa obviamente con él conversar su punto de vista sobre esta discusión del Código Penal. ¿Vale la pena, Cristóbal? Ha habido gente que ha dicho, no es necesario hacer un nuevo código, tenemos un código. Hay que cambiar el Código Penal de República Dominicana, el que está vigente desde 1884, con modificaciones. Bueno, en primer lugar, gracias, Fausto, por la invitación. Siempre es un placer estar conversando contigo y con la audiencia de tu programa. Yo creo que en el país es necesaria una modificación de la legislación penal sustantiva y es una cuestión que no es nueva. O sea, aquí, hace poco revisando materiales para preparar un artículo en mi columna de Diario Libre que tú mencionabas, yo me encontré con que en la primera mitad del siglo XX, es decir, en la década de los 20 y en la década de los 30, tuvieron lugar por lo menos 3 iniciativas para reformar el Código Penal. Para reformar. Para reformar el Código Penal. Pero eso... Básicamente, salvando las distancias, por razones muy similares en aspectos clave a las que se argumentan hoy, por obsolescencia de la norma, etcétera. Pero si dice 1920, significa que era en la época en que teníamos la intervención militar de Estados Unidos. Temprano, yo sé que en el 34, 37. En la dictadura de Trujillo también. Claro. Y final de los 20. Entonces, luego hay un largo periodo de varias décadas en que se siguió operando, pero en el año 1997, el expresidente Leonel Fernández, que tomó la iniciativa de llevar a cabo, de impulsar un proceso importante de modificación de la legislación sustantiva en el país. Y organizó una serie de comisiones para reformar el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Comercio, la legislación de tierras, el Código Procesal Penal y el Código Penal. La comisión para la reforma del Código Penal la coordinaba, la presidía el profesor Artañán Pérez Méndez. Esa gloria del derecho en la República Dominicana. Y en el año 99 se produce la propuesta. El resultado de los trabajos de esa comisión es sometido al Congreso de la República, y ahí ese proyecto estuvo yendo y viniendo por alrededor de 7 años. En el 2006 se aprueba por primera vez en las cámaras legislativas un nuevo código, pero esa norma, esa ley,
fue observada por el presidente Fernández. Y si tú miras las razones ¿En qué año fue eso? ¿En 1999? No, en el 99 se somete el proyecto a las cámaras y se aprueba finalmente 7 años después, en el 2006. Tras su aprobación se remite al Poder Ejecutivo, al presidente de la República, para la promulgación o para la observación, en los términos que dispone la Constitución de la República. Y el presidente Fernández lo que hizo fue observarlos. Y las razones, es lo que te decía, si tú las miras, son básicamente las mismas razones que alimentan la discusión hoy. Había una discusión alrededor de el tratamiento que la ley le daba, el código aprobado le daba a la responsabilidad penal de los médicos. En el momento en que se produce la observación, ese era el gran tema. Los médicos habían llamado a huelga, la Asociación Médica Dominicana estaba en huelga, literalmente, en ese momento. Estaba el tema, unas consideraciones sobre el incremento que al gobierno de entonces le parecía desproporcionado del régimen de las penas. Las penas, y que llevaba hasta los 40 años. Y que era en ciertos aspectos incompatible con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, que ya se había aprobado en el 2002, que abría puertas a la búsqueda de soluciones alternas de disputas. Estaba el tema del tratamiento, de la garantía de los derechos de los menores de edad, estaba el tema de la regresión que implicaba la normativa aplicable, la normativa penal, respecto de la ley 2497 sobre derechos contra la violencia doméstica. Exactamente, es decir, básicamente los mismos temas. Ya. Pero posteriormente Danilo Medina también en su gobierno se aprobó el Código Penal. Se aprueba, se observa el Código. Eso fue en el 2014. Entonces, 7 años después, en el 2013, en diciembre del 2013, se aprueba de nuevo el Código Penal. Con las causales. En el gobierno de Danilo Medina, ya en esa aprobación se aprueba sin las causales de eximente de responsabilidad en materia de suspensión del embarazo o de aborto, y el presidente Medina entonces observa de nuevo el código por eso. En resumen, ¿qué era lo que decía el presidente Medina? Que se proponía la incorporación de las causales. Y incluso una redacción presentó, mandó una redacción del artículo, una carta explicando las razones de la observación y los textos que el Poder Ejecutivo propuso para que fueran incorporados. Que fueron redactados por Flavio Darío Espinal como consultor Flavio Darío Espinal y su equipo en la consultoría jurídica, pero el responsable directo es el doctor Flavio Darío Espinal, que era consultor jurídico del Poder Ejecutivo en ese momento. El código había sido remitido al Poder Ejecutivo desde la Cámara de Diputados. Entonces, que le hicieron modificaciones. Entonces el presidente Medina lo devuelve a la Cámara de Diputados con sus observaciones y las propuestas de texto alternativas, que contemplaban básicamente la posibilidad de aborto cuando en casos de violación o incesto, en casos de que el riesgo de que la vida de la madre estuviera en peligro, o en casos de malformación congénita incompatible con la vida, en esas tres circunstancias. La Cámara de Diputados, presidida entonces por Abel Martínez, aprobó las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo, pero en vez de remitir la ley al Senado de la República para que se pronunciara sobre los nuevos textos que fueron incorporados a la ley, lo remitió de nuevo al Ejecutivo para que lo promulgara. El Poder Ejecutivo lo promulga y el código es impugnado en su constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Se impugnaron las disposiciones relativas a la suspensión del embarazo, pero el Tribunal Constitucional no se pronunció sobre eso, sino que lo hizo sobre un tema de procedimiento. ¿Qué fue lo que dijo el tribunal fundamentalmente?
que la Cámara de Diputados, en vez de enviar el código al Ejecutivo para que lo aprobara, luego de para que lo promulgara, luego de haber aprobado en la sede de la Cámara Baja las enmiendas sugeridas por el presidente, lo que debió hacer fue enviarlo al Senado, bajo el predicamento, correctísimo por demás, de que siendo el Congreso de la República Dominicana un Congreso bicameral, no puede haber ninguna disposición en una ley que no haya sido objeto de discusión y aprobación por ambas cámaras. Entonces, lo que se produjo en los hechos fue que había una serie de disposiciones relativas a las causales que solo fueron discutidas y votadas y aprobadas en una de las cámaras. Entonces, pero el Tribunal Constitucional no entró en los detalles, en el contenido del código. Y no tenía que entrar porque si el procedimiento estaba viciado, la ley entera, o sea, un vicio constitucional en el procedimiento de adopción de una ley compromete la totalidad de la ley. O sea, toda la ley era inconstitucional porque se inobservó el requisito de aprobación por ambas cámaras. ¿Puede existir en República Dominicana alguna consideración, tanto en la Constitución de la República como en alguna sentencia del Tribunal Constitucional, que objete, por ejemplo, las tres causales? No hay en la jurisprudencia nacional y sobre todo en el constitucional no ha habido ningún pronunciamiento sobre las causales. El único momento en el que esa eventualidad estuvo planteada fue en ese contexto y la sentencia del tribunal se limitó, como te acabo de señalar, a pronunciarse sobre la anomalía procesal o procedimental en la aprobación de la ley. Pero Profamilia hizo una campaña de educación sexual sobre participación de niños y niñas y padres en un tema de educación sexual. Yo recuerdo, yo era el presidente de la Junta Directiva de Profamilia. Esa campaña concluyó, pero un grupo de la Iglesia Católica sometió a Profamilia por esa campaña y pidieron que se eliminara la campaña. El Tribunal Constitucional conoció la acusación y decidió, sin que se lo pidieran, contra las tres causales en esa sentencia del Tribunal Constitucional. Yo recuerdo y yo creo que tú conoces la sentencia. Yo recuerdo el caso, tú la analizaste. Recuerdo la decisión, recuerdo la campaña y el pronunciamiento del tribunal sobre la campaña. No recuerdo el pronunciamiento del tribunal sobre las causales. Tendría que volver sobre el fallo, pero no recuerdo la decisión del tribunal respecto de las causales. ¿Podría pronunciarse el Tribunal Constitucional en caso de que una de las partes, cualquiera que sea, decida sobre un código penal que se apruebe, por ejemplo, con ella o sin ella, pero anulando nuevamente el código penal? Esa es una cuestión que está planteada. Yo creo que el código, una vez aprobado, va a ser objeto de impugnación, sea porque se aprueben las causales o sea porque no se aprueben. Porque este tema se ha revelado como un tema profundamente divisivo en la sociedad dominicana, lo cual no es una anomalía, la discusión sobre el aborto es una discusión que ha sido divisiva en todos los lugares donde se ha planteado, donde tal vez con más beligerancia y por más largo tiempo se ha llevado a cabo esta discusión es en Estados Unidos, y vimos lo que pasó hace poco con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, digamos, constituida por una mayoría de factura ultraconservadora, 4 de cuyos jueces fueron designados por el expresidente Donald Trump, digamos, revocó el precedente de más de 50 años o de 50 años que representó Roe versus Wade, que básicamente lo que decía era prohibía a los estados de los Estados Unidos
prohibir la decisión de la mujer de abortar hasta tanto el embarazo no hubiera entrado en la 22ª semana del proceso de desarrollo, bajo una serie de consideraciones cuyo núcleo fundamental era que mientras el feto no pudiera sobrevivir de manera autónoma fuera del útero materno, había una serie de cuestiones relacionadas con la privacidad, con la autodeterminación, los derechos de autodeterminación de la mujer sobre su cuerpo, que eran incompatibles con la prohibición de abortar. Bien, una decisión del Tribunal Constitucional, en cualquier sentido, está por encima de la aprobación de las dos cámaras del Congreso y de la promulgación del Poder Ejecutivo. Eso es técnicamente correcto, es decir, la función, la competencia que la Constitución le da en su artículo 185 al Tribunal Constitucional es la de conocer sobre las acciones de inconstitucionalidad que se presenten contra leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, etcétera. Y el artículo 184 de la Constitución dispone que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y al mismo tiempo constituyen precedentes vinculantes para todos los órganos del poder público. Eso lo que significa es que las decisiones del Tribunal Constitucional, las razones claves que conducen a esas decisiones, que es lo que técnicamente se conoce como la razón de la decisión o ratio decidendi, son normas jurídicas directamente aplicables, pero no cualquier norma jurídica, son normas jurídicas de rango constitucional. Por tanto, están por encima de las leyes. Hay precedentes en Colombia y en Chile que tienen prácticamente el mismo párrafo sobre el inicio de la vida, que inicia desde la concepción hasta la muerte, y que los tribunales constitucionales de Colombia y de Chile han decidido que no es contradictorio las tres causales por el derecho a la vida de la mujer con el reconocimiento, precepto constitucional. Claro. Yo siempre he sostenido que el Congreso puede válidamente establecer las tres causales de suspensión del embarazo como eximente de responsabilidad penal sin que eso sea contradictorio con la Constitución, porque son varias razones. En primer lugar, hay una cuestión relacionada con los bienes jurídicamente protegidos. Si la Constitución protege la vida desde la concepción hasta la muerte, y la mujer es una vida no solo concebida, sino una vida en pleno desarrollo, y como resultado de un proceso de embarazo, esa vida en pleno desarrollo peligra, entonces imponerle a la mujer la obligación de abortar sería incompatible con la Constitución, porque se estaría atentando contra una manifestación de vida. Obligarla a llevar a término el embarazo también sería incompatible con la Constitución, porque estaría poniendo en peligro la vida de la madre, y probablemente la del feto. Sí. ¿No? Por tanto, ese es un dilema que no es de índole jurídica. Esa es una cuestión de naturaleza estrictamente, es una decisión de naturaleza estrictamente moral. Y una de las manifestaciones del principio de laicidad del Estado es la del principio de neutralidad en materia de controversias morales. El Estado no puede imponerle a toda la sociedad la visión que de una determinada idea de la moral tenga una parte de la sociedad.
¿entiendes? O sea, la moral es la Constitución dice que el Estado es laico. Por tanto, las religiones pertenecen a la parte privada, individual de las personas. No solo las religiones, la moral. La moral. La moral es una cuestión de la vida privada de la gente. Y el Estado no puede tomar partido por las creencias morales que tiene una parte de la sociedad e imponérsela a los demás. Eso por un lado. Por otro lado, dicen, ok, te puedo conceder ese elemento. ¿Y qué pasa con la violación? La Constitución de la República Dominicana dice en varios artículos, el 5, el 38, lo repiten en el 7, en el artículo 8, que el Estado dominicano y la propia Constitución se fundan en el respeto de la dignidad humana, la cual es inviolable, inalienable, etc. Por tanto, el valor supremo, el valor constitucional supremo, no es la vida, es la dignidad de las personas. Y por tanto, cuando la vida está en juego, el Estado lo que habla es de la protección de una vida en condiciones de dignidad. Y la pregunta lógica entonces ¿es compatible con el respeto a la dignidad postulado por la Constitución como su fundamento y como el fundamento y razón de ser del Estado? Obligar a una mujer a llevar a término el embarazo que resulta de una violación cometida en y contra su propio cuerpo, que es la esencia de su dignidad, es decir, violar a una mujer. Yo no me imagino un acto más brutal y más agresivo contra la dignidad de una persona que el acto de violación, es decir, arrancar contra la voluntad de una mujer, violarla en su esfera más íntima, que es la del ámbito de la sexualidad. Yo no me lo imagino. Entonces, si esa es una agresión de esa dimensión contra la dignidad de una mujer, obligarla a llevar a cabo el resultado de ese crimen, que eso es lo que es, un crimen. El resultado de ese crimen, que es el embarazo, no es compatible con la idea de dignidad en los términos en que está planteada en la Constitución, que es como el fundamento de la Constitución. Vamos a tratar, hay otro aspecto que me interesa mucho de tu visión jurídico-filosófica también sobre esta cuestión, que es el tema supranacional y la vigencia de los organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene posiciones muy definidas sobre esta cuestión, y si eso se supedita a la legislación local, claro, se interviene. Volvemos en un momento en este diálogo con Cristóbal Rodríguez Gómez, jurista, constitucionalista, intelectual de República Dominicana. Volvemos. Cristóbal, en caso de que República Dominicana adoptase una postura con un código penal que penalice el aborto en cualquier circunstancia, o en caso de que permitiera las tres causales, ¿podría un organismo internacional a los que están adheridos, a lo que está adherido la República Dominicana por decisión también del Congreso y como parte de un orden jurídico internacional, ser invocada a cambiar la legislación? Sí, mira, no sé, hay mucha gente que probablemente no lo sabe. Aquí el Tribunal Constitucional en el año 2014 dictó una sentencia, la sentencia 256-14, de desvinculación, que produjo la desvinculación
de la República Dominicana de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. No fue que sacó al país de la Convención Interamericana. Dijo que el instrumento por el que el Estado Dominicano manifestó su adhesión a la competencia contenciosa de la Corte y que por tanto hacía que el Estado, permitía que el Estado pudiera ser enjuiciado, procesado ante la Corte por violaciones de derechos, se había producido de manera irregular. Y el argumento por el que consideró que se había producido de manera irregular y por tanto que era contrario a la Constitución fue porque no se había aprobado por el Congreso de la República. Lo cual, y hago un paréntesis antes de entrar a contestar la pregunta que me haces, es una cuestión que no se puede entender en términos de la lógica del derecho, porque lo que dice la Constitución dominicana es que lo que tiene que ser ratificado por el Congreso de la República son los tratados internacionales. Los tratados internacionales, como cualquier tratado, como cualquier contrato, como cualquier acuerdo, requiere mínimamente dos partes. No hay tratado si no hay por lo menos dos partes. El acto de manifestación de la voluntad del Estado para adscribirse a la facultad contenciosa de la Corte Interamericana es un acto unilateral y por tanto extraño a cualquier concepción que se tenga de la noción de tratado internacional. Por tanto, la decisión del Tribunal Constitucional, que hace un esfuerzo para decir que desde el punto de vista de las consecuencias estamos ante un tratado, es absolutamente impropia. Absolutamente impropia. Por un lado, propio del Poder Ejecutivo hacer... así se hace en todas partes. En todas partes. En todas partes, porque el Estado dominicano, al suscribir la convención, que lo hizo, se suscribió y se aprobó en el año de 1978, no hizo ninguna reserva respecto de la competencia de la Corte y por tanto lo único que tenía que decir era expresamente sí, sin acordarlo con nadie. Si no hubo acuerdo con nadie, eso no es un tratado y por tanto es contrario a derecho el razonamiento que equipara un acto de manifestación unilateral de voluntad con un tratado. Pero además, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos son claras y precisas en el sentido de cómo se produce la desvinculación de la competencia de la Corte. Tú no puedes decidir, un tribunal doméstico no puede decidir de qué es o de qué no es competente la Corte Interamericana. Hay una cosa que se llama la competencia de la competencia, es decir, el juicio sobre la competencia de un tribunal no lo puede decidir otro en el orden internacional. Esa es una facultad soberana del organismo internacional de que se trate, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tú no puedes renunciar a la competencia interamericana válidamente a menos que el Estado se desvincule de la convención. Si tú no puedes decir, yo en lo adelante sigo siendo parte de la convención, que fue lo que hizo el tribunal, pero me desvinculo de la competencia de la Corte. No lo puedes hacer. Eso es tan así. Y en ese sentido la sentencia misma, 256-14, incurre en un, digamos, la sentencia cita un caso en contra de Perú que se conoció en la Corte Interamericana. Y resulta que ese caso que se cita en una nota al pie, en la sentencia 256,
es un caso en el que la Corte le dice a Perú, no, tú no puedes desvincularte de la competencia de la Corte si antes tú no produces una denuncia de la Convención. Y para producir una denuncia de la Convención hay un procedimiento que es este, y lo describe. ¿Qué es lo que eso significa? Que si bien en el ámbito doméstico, pareciera que tiene efecto la decisión del Tribunal Constitucional, en el ámbito internacional no tiene ningún efecto. Esa sentencia del Tribunal Constitucional no impide que el Estado dominicano sea demandado ante la Corte Interamericana y que sea eventualmente condenado o absuelto. Si la Corte considera que no hay pruebas o motivos suficientes para condenar, pero en resumen no impide que pueda ser condenado. Cierro el largo paréntesis para entrar en tu pregunta. Sí, pasa lo mismo, por ejemplo, con el concordato con el Vaticano, firmado por el Estado Dominicano, el Poder Ejecutivo, con la Ciudad del Vaticano, o el Estado del Vaticano. Para tú renunciar a él, según el procedimiento establecido por el mismo concordato, tú tienes que denunciarlo. Claro. Y el Estado Dominicano nunca ha querido denunciar el concordato y por tanto el concordato es un acuerdo que sigue vigente, aunque se firmó en la dictadura de Trujillo en el año 54 y establece una serie de beneficios o favores, privilegios para la Iglesia Católica y no para las iglesias evangélicas. Con algunas diferencias notables respecto del caso de la Convención Interamericana. La Convención Interamericana de Derechos Humanos es un acuerdo, un tratado multilateral, incorpora a todos los países de Iberoamérica, una buena parte de los países de Iberoamérica, interamericanos. El acuerdo con el concordato es un acuerdo entre dos estados. Que además, que no sucede en el caso de la convención, que además pone en tela de juicio la compatibilidad en términos de su contenido del concordato con principios rectores del ordenamiento constitucional dominicano. Ya. Entonces, no es menor. Es decir, es difícil entender ese acuerdo a la luz del artículo 39 de la Constitución sobre el derecho a la igualdad. Ha habido, por ejemplo, pese a que ha habido denuncias del concordato en el Tribunal Constitucional, nunca se han conocido. Las iglesias evangélicas tuvieron iniciativas contra el concordato, por ejemplo. Que se diluyeron cuando se les reconoció la posibilidad de producir matrimonios a la luz de eso. O sea, eran iniciativas con una motivación bastante particular. Digamos, de cierta equidad. Sí, el punto es que no se trata solo de una cuestión de equidad. ¿Qué pasa con la gente que no cree? Que no adscribe ninguna fe. No, pero el Estado financia, por ejemplo, los seminarios, le asigna, de acuerdo con un código militar, funciones a determinados obispos. Además. Funciones militares. Además, pero la libertad de religión, de conciencia y de cultos, que es como está consagrada en la Constitución Dominicana, en la medida en que es un derecho, implica el reconocimiento del derecho a no tener y a no adscribir. Pero aquí no se concibe que la gente no crea. Ninguna fe. Entonces, ¿qué pasa con eso? Todo el mundo tiene que creer obligatoriamente. Entonces no. O sea, es incompatible con cuestiones, te digo, capitales de cualquier ordenamiento constitucional democrático. Es eso, es una cuestión que solo se puede entender en el contexto de gobiernos despóticos. Ya. Recuerdo que Guido Rigio Pou, ya fallecido, un colaborador de Acento de Santiago, decía que no era posible que el Tribunal Constitucional celebrara un aniversario más y lo hiciera con una misa en la catedral. Bueno, mira, yo creo hay cuestiones que tienen una matriz, están tan enraizadas en tradiciones culturales que no es que yo niego la razonabilidad de la crítica, pero yo pienso que hay cuestiones mucho más sustantivas
para la discusión sobre lo laico y para la cuestión de los derechos, que si se hace la misa o si no. Conste, yo no soy partidario de la práctica, pero no creo que ahí se juega las cuestiones sustantivas de la relación del Tribunal Constitucional pero con los derechos. Es una manifestación de fe en un determinado renglón católico, evangélico, cristiano del Tribunal Constitucional, que tiene que juzgar aspectos vinculados con ellos. Sí lo es, pero es una manifestación de fe que opera más en el ámbito de lo simbólico. Pero cualquier manifestación de la Iglesia con respecto a las tres causales opera en el pensamiento de los jueces y en su versión sobre lo que la Constitución o no permite. Vuelvo y te digo, en lo personal es una práctica de la que yo discrepo, Ahora, tú tienes que elegir, si tú quieres ser efectivo en el trabajo de defensa de los derechos, tú tienes que elegir y un poquito acotar los propósitos de tu causa, ¿entiendes? Yo creo que es más difícil, más cuesta arriba la discusión sobre si hay una misa o no en la catedral, a la medida en que los integrantes del Tribunal Constitucional deben dejar de lado su fe, si la tienen, o quienes la tengan, para decidir cuestiones que no tienen que ver con la catedral, ni con ninguna adscripción de fe o religiosa. Una decisión de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a través de, ya sea la Comisión o a través de el Tribunal de Carácter Penal Internacional que se tiene, ¿obliga a la República Dominicana? Técnicamente sí. El punto es que si se llega a esa situación, vamos a tener un nivel de controversia, de conflicto, parecido, si no superior, al que tuvimos aquí con la sentencia 168-13. Y aquí yo quiero ser claro. Yo creo que hay cuestiones que deberían ser decididas por la gente, por la población. Es decir, hay cuestiones que son de un nivel tal de divisionismo, de conflictividad, de tirantez política, ideológica, que si tú optas por que sean decididas por un órgano que no tiene la legitimación democrática que tienen las cámaras legislativas y por tanto el respaldo de las instancias partidarias que se expresa en las cámaras legislativas, corres el riesgo de ponerle un lastre a la legitimidad de la decisión. No sé, eso no significa que si la decisión la toma el Congreso va a ser menos controversial. Significa que el apoyo político que supone que la decisión la tome el Congreso va a ser más difícil el cuestionamiento. Es decir, la Corte Suprema de los Estados Unidos le tomó 50 años, pero la Corte Suprema fue la que tomó la decisión. ¿Cómo se interpreta el referendo, por ejemplo, que es un modelo de participación en el caso de República Dominicana con la actual Constitución? Mira, yo me he pronunciado públicamente oponiéndome a la utilización del referendo para decidir cuestiones relacionadas con derechos. Sin embargo, y lo que te voy a decir ahora es la manifestación de un proceso reflexivo en el que estoy en este momento inmerso. Yo estoy reevaluando mi posición sobre eso en el ámbito específico de lo que se llaman las causales o de la cuestión del aborto. Por mi lectura
del proceso que te acabo de decir, no solo del proceso que hemos tenido aquí. Sí. Es decir, es que yo pienso que las cuestiones tan trascendentes para la sociedad no deben venir impuestas por 9 jueces de ningún tribunal. De ningún tribunal. Pero ¿cuál sería el mecanismo que se utilizaría entonces? Una consulta. Una consulta. Pero una consulta implica un referendo. Un referendo, claro. Hay que aprobar la ley. Tenemos que aprobar la ley. La Constitución no lo contempla. Sí, no, claro. La Constitución Pero de la depende República, de una ley particular. La Constitución mandó a aprobar una ley para regular el referendo consultivo que está establecido en el artículo 210, que es el que faculta a los órganos del poder público a consultar a la gente sobre temas de especial ¿Tú trascendencia. crees que, por ejemplo, el tema de las causales podría ir a un referendo? Yo no me atrevo a decirlo porque vuelvo y te digo, yo no tengo todavía estoy pensando el tema, he vuelto sobre mi posición y no me atrevo todavía a decirte estoy de acuerdo, pero esa es una opción en la que mucha gente, incluido el presidente, se ha manifestado de acuerdo. O sea, el presidente ha dicho, tal vez esto deba someterse. No tenemos 20 años de discusión, Cristóbal, 20 años. Y hay presiones por lo bajo, ocultas, hay presiones públicas, hay manifestaciones individuales de fe, de gente, de congresistas, que no tienen solución. Claro. ¿Cuál es el riesgo de un referendo? Que por lo menos durante el proceso va a ser la debacle. Va a ser la debacle en términos del radicalismo de las posiciones y probablemente nosotros nos enfrentemos a situaciones similares a las que se enfrentó Colombia con el plebiscito sobre la paz, sobre los acuerdos de paz. Sí. Es decir, vimos toda la locura que se desató en Colombia, toda la orquestación de tergiversaciones, de manipulaciones aviesas, cómo se mezclaba el tema de los acuerdos de paz con cuestiones tan absurdas como la intromisión en la familia, el tema de la ideología de género. Pero finalmente se acordaron los acuerdos de paz, se pactó, hubo apoyo internacional. Y hay muchísimo menos violencia en Colombia. Y hay menos violencia en Colombia. Claro. Entonces, de manera que fue efectivo, aunque hubo tensión. Y sigue habiéndola, pero todo... Y el presidente de Colombia ganó el Premio Nobel de la Paz. Cual que sea el mecanismo que se utilice, no va a estar, va a ser objeto de tensión, de crisis, de improperios. Pero sería la mejor manera de resolver esta cuestión, porque en definitiva hay mucha radicalización. Está el tema de la ciencia, ¿qué es lo que dice la ciencia? Y hay interpretaciones religiosas sobre la cuestión de la ciencia. Entonces, no hay manera de resolverlo, definitivamente. Eso es así. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Cristóbal Rodríguez Gómez, abogado constitucionalista. He tenido versiones en el sentido de que la cuestión del Código Penal en República Dominicana ya trasciende la cuestión propiamente jurídica y que está en el ámbito político. ¿Tú qué consideras de eso? No solo político. El código ha sido llevado y traído, zarandeado, por cuestiones que son, por supuesto, políticas, pero también por motivaciones de un profundo calado ideológico, en más de un sentido. Son convicciones ideológicas las que están detrás de la discusión sobre el aborto, son concepciones de filosofía política y de alguna manera, por tanto, ideológicas las que están detrás de la lógica del régimen de las penas. Eso dificulta, sin duda, la decisión en las cámaras legislativas para la aprobación del código. Y yo quiero aprovechar para hacer una breve reflexión sobre algunos
puntos relacionados con este tema. Yo no sé si en el Congreso, porque aquí se dice, tenemos un código de 1844 que nunca se ha modificado, pero no es cierto. Es de 1884. Sí, pero de 1844 que nunca se ha modificado, pero no es cierto. No. Es decir, aquí tenemos disposiciones, regulaciones importantes de los aspectos penales del régimen de la moneda y de la banca, que vinieron con la reforma del 2003. Basilea 2 o 3. Entonces, aquí tenemos modificación, aquí tenemos una ley de terrorismo. También. Del otro día. Tenemos una ley, la segunda legislación de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. La primera es del 2002, la segunda del 2017. Sí. ¿No? Sí. Para mencionarte 3 ámbitos. Tenemos la ley 2497 sobre violencia intrafamiliar y doméstica. Hay un Todas nivel, son modificaciones al Código Penal. Hay un nivel de dispersión de la normativa penal en la República Dominicana que atenta contra la seguridad jurídica. Una de las cuestiones, a mi modo de ver, centrales en cualquier discusión razonable del Código Penal pasa por la codificación, que es lo que significa en última instancia, es decir, por la incorporación a la ley penal sustantiva, a la legislación penal sustantiva que es el Código, de toda esa dispersión que está suelta sobre distintas materias y cuya explicación en última instancia, en parte, tiene que ver con las dificultades para la aprobación del Código. Entonces, producir esa unificación de la dispersión debería ser parte del propósito, debería ser parte del estudio y del sopeso de la tarea de reflexión a la que aludía el presidente de la República el lunes pasado. Decía, inclusive si se extendiera la legislatura, no hay tiempo suficiente para la discusión que amerita. Bueno, pues una cuestión central de esa reflexión más consenso, debería ser esa. Por tanto, sí, hay muchas cuestiones en las que necesitamos actualizarnos, ¿no? Sobre todo en el régimen de sanción, pero tampoco se trata, si queremos convertir el Código en una herramienta de política criminal efectiva, de criminalizarlo todo o de pretender de que con el incremento de las penas vamos a resolver los problemas de la criminalidad. Con el incremento desproporcionado de las penas y con la penalización de todo lo que puede ser resuelto por vías alternas de resolución de conflictos, lo que vamos a lograr es profundizar la ineficiencia de la legislación penal y, por tanto, de un capítulo capital de la política criminal del Estado, convirtiendo la norma penal en una cuestión absolutamente simbólica, ir al simbolismo penal. El derecho penal como símbolo, tenemos una buena legislación que no tiene nada que ver con la práctica, con los hechos, con el combate de la delincuencia, con la persecución efectiva del crimen. A eso puede llevarnos. Por tanto, yo quiero aprovechar este espacio para reiterarlo. No es falso, no porque lo diga yo, sino porque toda la data empírica que se ha encargado de analizar esto en Alemania y en cualquier país con un nivel mediano de organización y de eficacia en la aplicación de la ley nos está indicando desde hace décadas. No se trata de más penas, no se trata de criminalizar cualquier actuación de las personas, se trata de tener una legislación que se aplique, que sea efectiva en su aplicación. ¿Tú crees que la naturaleza del código que tenemos de algún modo explica la cantidad de prisioneros preventivos que hay en República Dominicana? En parte, y voy más lejos. ¿Tú crees que eso también afecta la mora judicial en República Dominicana? Con la acumulación de tantos casos diariamente que se incluyen en los tribunales. Sin duda, pero no solo eso. Si tú lo analizas eso a la luz de las teorías de análisis económico
del derecho. Con lo que tú te vas a encontrar, Fausto, Rosario, Adames, es con que nosotros tenemos unos niveles de concentración en las grandes urbes, de tribunales y de jueces, que obedecen a la concentración de la población, en los que se conoce una cantidad tal de casos que es imposible que haya una resolución pronta, cumplida, en los términos que dice la ley. Es decir, tenemos una estructura jurisdiccional en el Estado Dominicano de tribunales absurda. Nosotros tenemos juzgados de paz, para ponerte un ejemplo, que conocen 8 o 10 casos al año, pero cuyo mantenimiento es de 3.5 millones de pesos. No se puede así. No se puede así. Y si nos entramos en el ámbito de la Administración de Justicia Penal, es mucho más grosero. Entonces, ¿qué hacer con la prisión preventiva que tú preguntas? Ahí tenemos otra fuente de anomalía cotidiana. No es verdad que son los grandes casos los que han traído la discusión sobre la prisión preventiva en República Dominicana. Esa es una cuestión que está entre las razones explicativas de la aprobación del Código de Procedimiento Penal hace 22, casi 23 años en la República Dominicana, pero que la discusión venía desde finales de los 90. O sea, aquí cuando se aprobó el Código, cuando se hizo el primer informe, oye bien, cuando se hizo el primer informe sobre los efectos de la aplicación del Código Penal en el año 2005, que lo auspició la CONAEG, la Comisión Nacional para la Implementación de la Reforma Procesal Penal en la República Dominicana, que la presidía el doctor César Pina Toribio, sí. El índice de prisión preventiva superaba el 70%, y en los primeros 17 meses de implementación del código, tal vez por lo que se conoce como efectos rebote, hubo una disminución drástica del índice de prisión preventiva a 47%. 19 años después de ese primer informe, que fue en el 2005, nosotros tenemos cerca de un 62-63% de presos preventivos. Es decir, de toda la población, el 63% está preventivo. Es decir, casi un 30% por encima de lo que llegamos en el año 2005. Eso es una cosa que la sociedad dominicana no se debería permitir. Y entonces la gente te dice, bueno, lo que pasa es que si violaron la ley deben estar presos. Pero hasta que no haya una decisión, una sentencia firme con la autoridad de la cosa, irrevocablemente juzgada, hay una cosa que se llama presunción de inocencia. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Toda esa gente que está presa preventivamente, que en muchos casos tiene años, y que no son el 97, 99% no son los casos de gran corrupción. De gran corrupción, no lo son. Lo está como resultado de una anomalía en el funcionamiento del sistema que parte de la premisa de que con cárcel se resuelven las cosas. Tenemos disminución de la criminalidad en la República Dominicana. La política de mano dura ha logrado disminuir los asesinatos por parte de la policía. Que entonces, han aplicado si la mano dura fuga y los fusilamientos. Si la mano dura, la drasticidad de las penas resolviera los problemas, nosotros viviéramos en el paraíso hace muchos años. ¿Entiendes? Entonces, no, yo creo que hay que sentarse, y por eso saludo la decisión o el pronunciamiento, no la decisión, el pronunciamiento del presidente en llamar a la reflexión y en darle tiempo al código. Ojalá y en las cámaras legislativas haya oídos y sensatez suficiente para escuchar el pronunciamiento del presidente sobre esta cuestión. Y no solamente sobre el tema de las 3 causales, sino sobre muchos otros aspectos que están ahí planteados. Es mucho más que eso. Sí.
Es una visión de la política, es una visión de la política criminal del Estado, de lo que está en juego. Dominicano. Poco se habla del tema de la política criminal del Estado y en particular de la responsabilidad que tiene la Procuraduría General de la República como conductora de esa política criminal. Eso es así. Cristóbal, muchas gracias, muy agradecido. Gracias. Qué buena conversación hemos tenido sobre aspectos jurídicos y éticos del Código Penal y de esta discusión, de este debate. Te agradezco muchísimo porque nos das mucha luz. Gracias, de verdad. Sobre el debate que está en cuestión. Señores, muchas gracias por la compañía. Muy agradecidos de que nos acompañen en este diálogo con Cristóbal Rodríguez Gómez, un abogado, notable abogado constitucionalista de República Dominicana. Hasta luego.